Hola, efectivamente, nosotros somos los hijos de generaciones que no tomaron terapia. Nosotros somos los hijos, los descendientes de todas aquellas personas que estigmatizaban los procesos terapéuticos y que siempre que se hablaba mínimo de un psicólogo pensaban yo, pero es que no estoy loco, y pensaban que los que iban al psicólogo estaban de verdad locos. Quédense para que puedan entender cuáles son los grandes desafíos de las personas que como tú y yo provenimos de esas generaciones que tenían, obviamente también como nosotros, sus propios daños, sus traumas, sus creencias limitantes, sus desastres, como le quieras llamar, pero que no sabían, no tenían los recursos que tenemos tú y yo. No había internet, no seguían a coaches, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que en redes publicamos o compartimos todo tipo de posts, de en vivos, de videos, que de alguna manera despiertan conciencia. O estamos tratando de reeducar a las personas. Tú eres hijo de una familia que tiene obviamente sus formas de relacionarse, ¿sí? Sus tipos de relaciones. Eres hijo, eres hija de esas familias en donde hay muchos secretos, donde hay creencias limitantes, donde se daban relaciones bastante enfermizas, que ahora el término común que le llamamos son relaciones tóxicas. Pero en aquella época tenemos que empezar por entender que no había medios de comunicación, no había redes sociales, y entonces la información era muy guardada, era muy selecta, era muy de mano en mano. Por lo tanto, no había este boom. ¿Por qué creen que ahorita hay como una proliferación tremenda de todo tipo de terapeutas? No solo psicólogos o psiquiatras, eso ha existido desde tiempo atrás. Me refiero a los terapeutas que como yo nos especializamos en distintas alternativas. Alternativo te voy a explicar que es, por ejemplo, una forma de sanar a través de imanes, acupuntura tibetana, que es la que yo practico, flores de Bach también lo practico, Reiki, obviamente, yo doy toque Zen, que es esta sanación energética, es la hipnosis, yo practico mucho la hipnosis casi siempre en todas mis sesiones. Hay terapeutas que te van a sanar con piedras, que te van a sanar a través de runas, a través de registros akáshicos, a través de, no sé, de tantas cosas que afortunadamente son recursos. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es la mejor herramienta o la mejor terapia para ti? Depende de ti. Siempre va a ir de acuerdo a tus características, va a ir de acuerdo a lo que tú necesites y que hagas también una especie de clic con esa persona que te está ofreciendo un servicio. No todas las terapias son para todas las personas. No toda la meditación, ya les he explicado antes, funciona igual para todo tipo de personas. No. Habrá personas que a lo mejor el proceso de meditación no se les da, sienten que se vuelven locos y que se revuelven más. Entonces en esos casos no es recomendable. Hay personas que sí o sí necesitan medicamento para poder controlar primero su biología, la química del cuerpo, y una vez regulados, entonces sí, entra el proceso terapéutico, que es el que te va a ayudar a resolver lo que te ocasionó esa desestabilización física o biológica. ¿Me explico? Entonces, vamos a hablar hoy de qué maneras es tan desafiante tener, porque todavía viven muchos de nuestros padres y para muchos hasta los abuelos, qué desafiante es provenir de ese tipo de familias donde creían que lo ideal o lo mejor era, ¿comiste? Qué bueno, ya duérmete. Mañana tienes que ir a la escuela y al otro día lo mismo y lo mismo, pero jamás se detenían a preguntarte cómo estás, cómo te sientes, por qué lloras, por qué estás triste. Con la mayoría no lo hacían, tal vez con algunas personas, pero no con todos. Y no era falta de amor. A veces creemos que no nos abrazaban, no nos arrullaban, no nos cantaban o nos contaban cuentos en las noches porque eran malos o porque no nos querían. No era falta de amor necesariamente, ¿sabes? Casi siempre era falta de esa cultura, de esa educación, de esa capacidad de maternar, que si no tenían nuestros padres, pues por eso no nos la podían dar. ¿Quién de ustedes tuvo una mamá muy amorosa y cariñosa? Quiere decir que seguramente había factores que ella le enseñaron o le influyeron para que tuviera la capacidad de ser cariñosa. Y hay otras mamás que definitivamente nunca nos dijeron te amo.
Nunca nos dicen te quiero mucho, hija, o eres valiosa, pero sabemos que nos aman. Yo sé que mi madre me ama y mucho. Sí, yo sé que soy la luz de los ojos de mi mamá y de mi papá, aunque no me lo diga, pero duele que no te lo dijera. Y a lo mejor cargamos por muchos años con esa idea de, es que si me quieren, ¿por qué no me lo dicen? Y es que a lo mejor lo interpreto como que están demasiado ocupados para mí, fueron muy duros, sobre todo los padres, ¿sí? Yo les transmito desde México, para todos los que me están escuchando de México o todavía Latinoamérica, saben que el machismo también castra a las personas, en especial a los hombres, porque entonces no les permite abrirse, no les permite generar este corazón amoroso, tierno, que le diga a la hija al hijo, hijo te amo, y le dé su beso, ¿sí? El papá de mi hijo falleció hace varios años, se los he comentado, y yo me acuerdo que él, imagínese un hombre que medía 1,91 y era muy fuerte, robusto, y entonces abrazaba a su hijo, a mi hijo, y le daba unos besotes y él lo abrazaba. Me dijo, te amo, te quiero mucho. Y mi papá lo veía y se quedaba, ¿no? Como con sus reservas, con los ojos abiertos, los veía así como, ¿qué es eso? Qué raro. Porque mi papá fue educado en un contexto totalmente distinto. A mi papá no lo abrazaban, no lo besaban, no le decían te quiero mucho. Obviamente mis abuelos provenientes de pueblos de Michoacán, machistas, rudos, que eran muy buenos para la disciplina, pero muy reacios para esto de paternar, maternar, a través del amor, del cariño, así lo educaron. Entonces para mi papá era raro, era muy raro ver que un hombre tan grande se desviviera por su hijo. ¿Sí? Quiere decir que no es que sean malos, es que así fuimos educados. Vamos a empezar entonces por entender. Primer desafío. El machismo es un gran desafío. Y para nosotros, para las nuevas generaciones, tiene que ser eso desafiante. Es decir, vamos a hacerlo hasta que nos salga bien. Vamos a reconstruir una forma de vida en donde ahora a lo mejor vamos a estar de repente con la idea o más conectados a la idea de que nosotros sí podemos abrirnos a los hijos, a los jóvenes, si no tienes hijos, a las nuevas generaciones. Nosotros sí podemos darnos el lujo de decirles te quiero mucho, decirles, a mi hijo yo le digo además de eso, me caes muy bien, hijito, me caes muy bien. Y entonces al joven, al niño le cambia la cara. Yo le decía a mi sobrino cuando estaba pequeño, ¿sabes que eres mi sobrino favorito? Y me decía, ay tía, pues soy el único. Y yo le decía, sí, pero de todas formas eres mi sobrino favorito. Y se reía, ¿no? Él sentía ese gusto, ese regocijo. A veces necesitamos escuchar cosas así. Necesitamos aprender a decirle a nuestros hijos lo valiosos que son, porque sabes que si no los acostumbramos a sentirse valiosos, es que dan por hecho, es que ella sabe que la quiero mucho o que lo quiero mucho. No des por hecho nada, díselo, se demuestra. A veces los hijos no valoramos del todo, no apreciamos la lucha del padre o la madre por darnos de comer. Por ejemplo, cuánto lidiaron, cuánto batallaron para vestirnos, para darnos sustento. A lo mejor les alcanzaba, había mucho, bendito Dios, pero les costaba también. Costaba la administración, costaban las obligaciones diarias de la casa, del trabajo, lo que tenían que hacer, más su vida personal. Y uno como hijo da por hecho, pues es que me lo tiene que dar porque es mi papá o mi mamá. Damos por hecho que así es, que nos lo dan. No profundizamos a esa edad, no sabemos que papá no está porque está trabajando, porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, más allá de eso, sí tenemos que aprender que sí es importante la palabra. Tú acaricias a través de la palabra. Si estamos hablando de que el machismo es uno de los grandes desafíos que hay que enfrentar hoy en esta época, es decir, para cambiarlo, para contrarrestarlo, para darle la vuelta, para no seguir anclados en lo mismo, que eso mismo quiere decir que nos va a llevar precisamente a más dolor. Sí, nosotros hemos cargado con los dolores transgeneracionales. Cargamos con los dolores, con los traumas, con las frustraciones de nuestros padres. Sí, sí es cierto. ¿Por qué? Porque nos educaron a través del dolor. Y probablemente hoy nosotros estemos educando hacia nuestros hijos también. A través del dolor, no a través del amor. Entonces, de alguna manera tú miras la historia de tus papás, si la sabes, sería maravilloso. Y si no, entérate. Trata de preguntar y si no te quieren decir,
Cuando yo le he preguntado ciertas cosas a mi papá, a mi mamá y no me dicen, no pregunto más. Respeto. Porque a lo mejor les duelen mucho y porque tal vez no están preparados para ventilar ciertos temas, para hablar de ciertas cosas. Entonces lo respeto, sigo mi camino, no pasa nada. Cuando sea el momento me enteraré. A veces te dicen más datos, por ejemplo, los tíos, si tienes abuelitos, parientes lejanos, yo qué sé, te van platicando. Sí, en aquella época, cuando tu papá o tu mamá eran pequeños y sus papás, shalala y shalala. Y ahí puedes encontrar información muy valiosa para que te expliques por qué papá y mamá son así y por qué te trataron o te educaron de tal o cual manera. Pero ¿de qué nos sirve? Primer gran desafío, el machismo. ¿Va? Vamos por partes. Si estamos hablando de que hay que aprender a expresar lo que sentimos, a no seguir reproduciendo esos patrones o estilos de vida, no seguir haciendo esas diferencias abismales entre hija, vete y lava los trastes, hijo, tú no, tú porque eres hombre, tú no, tú ahí deja. No, ahora ya entendemos que debemos educarlos como adultos funcionales. Si tu hijo un día se queda solo, ¿qué va a hacer? Va a ser un parásito que no sepa ni lavar los trastes, si lo necesita hacer, ni cocinarse lo más mínimo, ni servirse un cereal con leche. Entonces, ¿a dónde lo estás mandando? Lo estás castrando. Pero además tampoco le digas a tu hijo porque es varón, hijo, los hombres no lloran. Lo estás castrando. A la hija también pasa mucho que a las hijas les dicen, hija, no llores. ¿Para qué lloras? No resuelves nada. Y entonces el hijo por ser varón y la hija por querer hacerla fuerte, porque no muestre sus sentimientos, lo que hace es reprimirse. Y con eso no logramos nada, no avanzamos. Lo único que promueves es una castración emocional. Si tu hijo o si tu hija tiene ganas de llorar, le duele algo, se siente mal, déjalo. Hija llora, hijo llora, no pasa nada. Desahógate, después te limpias las lágrimas y a seguirle. O vemos de qué formas te limpiamos la herida, ¿no? Si es una herida física también. No hay que enseñarles a reprimir porque luego creemos erróneamente que el hecho de que no lloren es que son fuertes. Y no es cierto. Yo he visto hombres muy machistas que dicen no llores, pero cuando gana su partido de fútbol, su equipo favorito, lloran. Explícame cómo es eso. Sí se permiten llorar porque su equipo ganó un partido, pero no le permiten al hijo llorar porque le duele algo. Qué incongruencia tan grande, pero así fuimos educados, ¿va? Ese es el punto. Entonces es un gran desafío. Somos generaciones parteaguas, somos generaciones que ya entendemos que ese machismo dolía, que dolía mucho, que al hermano le permitieran todo, pero a una no. Yo no tuve hermanos varones, pero me imagino si los hubiera tenido. Duele mucho saber que a lo mejor te privaste de muchas cosas por aquello de que es que tú eres mujer y tú no debes hacer eso. Tú no puedes tener libertad. Tú no tienes derecho a llegar tarde. Tú no vas para allá, tú no vas para acá, tú no estudias. ¿A cuántas de ustedes igual les decían, no estudies? ¿Para qué? Te vas a casar y ahí vas a estar en tu casa, entonces no tiene ningún sentido que estudien. Cuántas cosas nos pasaron así, cuántas frases nos decían, pero ahora que ya lo estamos entendiendo, eso es el primer gran desafío que los hijos de aquellos padres sin terapia tenemos que enfrentar. El segundo gran desafío es reeducarnos. Reeducarse quiere decir que si yo ya entiendo que el machismo, por ejemplo, no me sirve de nada, el machismo castra, el machismo dividía las familias incluso. ¿Cuántos hombres se iban a tener otras mujeres? Porque es que no pasa nada, para eso soy hombre y mi mujer hay que se quede en la casa. ¿Cuánto dolor proviene de ahí? Entonces, reeducarnos implica también ver estilos, aprender formas distintas de vivir, porque sí existen y sí tenemos que buscarlas. Es que a veces nos es muy fácil criticar al papá o a la mamá. ¿Cuántos de nosotros los juzgamos, los criticamos y dijimos, mamá, ¿por qué no te separas? Es que yo no entiendo por qué no dejaste a mi papá, ¿no? O viceversa, pudiera ser. No es tu asunto. Y además no tenías por qué meterte. Y además era un tema mal acomodado, eso lo vemos en constelaciones familiares. Bueno, entonces, reeducarme significa entenderlo. Las constelaciones familiares reeducan a las personas porque te ayudan a ponerte en orden.
Nunca debes ponerte, por ejemplo, en medio del padre y la madre, porque allí estás en un desorden tremendo. Tú eres la hija, tú eres el hijo. No eres esposo de o esposa de alguno de tus padres. No eres su hermano, eres su hijo, su hija. Y ese desorden a veces sí se sana, pero también se resuelve reaprendiendo, reeducándote. A ver, es cierto, yo me estoy dando cuenta que en muchas ocasiones yo me siento la mamá de mis papás. Casi los estoy cuidando, les estoy resolviendo y ellos están a gusto. No es que estén a gusto, es que precisamente se recargan en ti porque tú les resuelves y a lo mejor no los dejas crecer. Suena curioso, pero los hijos debemos permitirles a los padres que crezcan. Pero crecer no solo físicamente, crecer implica madurar, implica hacerse cargo de nosotros mismos, implica asumir la consecuencia de nuestros actos también. Mira a tu padre y a tu madre. Si fueron de esas parejas típicas, con muchos problemas, pero estuvieron juntos muchos años, o a lo mejor al final sí se separaron, déjalos. Es su asunto, es su tema, no te corresponde a ti. Ni juzgar ni resolver. Cada quien su tema, cada quien su vida. Así tal cual, ¿sí? Es como la pareja que se pelea, siempre se están peleando y te van a decir a ti, ay, tu papá, ay, tu mamá, pero al día siguiente están como si nada. Entonces tú dime tú qué haces en medio de esa pareja. Solamente lastimarte. Te vas a sentir mal, te vas a sangrar tu corazón. Vas a terminar mirando a los hombres a través de los ojos de tu madre, ojos de dolor, o mirando a las mujeres a través de los ojos de tu padre, ojos de coraje. No te lo sugiero, de ninguna manera. Lo he visto tanto en terapia como no se imaginan y en mis talleres. Sí, exacto, no debes ser nunca, Alejandra, la mamá de tus papás, porque ahí hay un mal acomodo. Entonces, lo peor del caso es que si tú ya ocupas ese lugar de madre o padre de tus padres, no puedes tener pareja, o si la tienes, la pareja se va a un segundo lugar, a otro plano. No puede tomar el rol o el papel que le corresponde, porque en tu inconsciente ese lugar ya está ocupado, y eso es terrible. Las familias se castran como no se imaginan, lo he visto en muchas ocasiones. Entonces, el segundo gran desafío tiene que ver con esto. Reedúcate. Ponte a leer. Deja de ver tanto Netflix. Netflix es maravilloso. Ahorita tiene películas hermosas, de mucha conciencia, de mucho valor, documentales, tiene series. ¿Sabe? Yo soy fan, me declaro fan de las series coreanas. Sí, me encantan. Sobre todo porque ahorita están promoviendo mucho hablar del acoso, del estrés laboral y de los trastornos emocionales. Hay series preciosas, muy buenas, de las que puedes aprender y además te diviertes, te entretienes un ratito, ¿no? Porque también tienen su toque. Me encanta la sensibilidad, lo simple con lo que trabajan las historias. Por ejemplo, hay una que se llama Urgencias Existenciales. Búsquenla, es preciosa. Les va a hablar de trastornos emocionales. Y hay otra que se llama El peso del amor, que les va a hablar de la herida de abandono y el sobrepeso. Son preciosas. Busca ese contenido, deja de divagar. En YouTube puedes encontrar también muchas películas muy buenas, series, documentales, motivacionales. Aprende de espiritualidad, aprende de constelaciones, aprende de las 5 heridas del alma. Abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación. Y yo le pongo la sexta, que no todos hablan de eso, la herida de abuso, ¿sí? Que es muy común en nuestros países. Yo diría que en el mundo entero, no se crea, no solo en Hispanoamérica, es en el mundo entero. Aprende un poquito de eso porque ahí te vas a mirar, vas a entenderte, pero también te va a ayudar a entender a los que están a tu alrededor. Tercer gran desafío. Ok, ya trabajamos en reeducarnos, va, machismo, reeducarme. Ahora también tienes que trabajar mucho en comprender. Todo esto te va a ayudar a entender. Cuando yo comprendo el origen de la conducta fría, rígida de un papá que nunca me abrazó, que nunca sentí que no estaba ahí para mí, emocionalmente hablando. Cuando yo comprendo, puede ser la rigidez también o la frialdad de mamá, que nunca me abrazó, que nunca me fue tierna, ni me dijo que me amaba, ni nada de eso, me baja el estrés, ¿sí? Y cuando te baja el estrés, puedes comprender mejor a las personas.
Ese es un gran desafío para nosotros, para los hijos de las generaciones que no fueron a terapia, que no tenían posibilidad ni oportunidad. Es duro a veces entender por qué los padres molían a golpes a sus hijos, y ahí tirados, sangrando, los pateaban y los desmayaban. Es duro entender, deja tú de un abrazo, un beso, he escuchado cosas terribles. Es duro entender por qué una mamá llegaba al punto de colgar de un árbol a su hija y dejarla ahí. Y si no es porque llega la hermana y la rescata, se hubiera muerto. Es duro entender. He escuchado cada cosa, pero cuando tú tienes más información, cuando comprendes las heridas del alma, cuando entiendes que existe un karma, cuando comprendes que la mente de verdad... ¿Han escuchado esa frase? Es que se le botó la canica. Cuando yo era niña lo escuchaba mucho. Entonces, o se le salió un tornillo, ¿no? Se le zafó un tornillo. Es que literalmente así pasa en la mente. Solo así te puedes explicar que una madre o un padre sean capaces de hacer eso. Hay algo muy, muy mal acomodado en sus mentes. No es normal. No es normal que una madre o un padre trate así a sus hijos, que los maltrate así. ¿Me explico? Saber de la familia de los papás. ¿Quién es Lisaid? Sí, Lisaid, buenos días. Saber de la familia de los padres es tremendamente sanador y nutritivo. Exacto. Te ayuda mucho a entender de dónde vienes. ¿Va? Tú vienes de un linaje. Provienes de un linaje masculino y femenino. Bueno, sería al revés. Derecha padre, izquierda madre. Aunque ustedes me van al revés. El linaje masculino tiene que ver con la fuerza que yo necesito para poner límites sanos, para tener éxito profesional y prosperar, entre otros. El linaje femenino tiene que ver con la capacidad que yo voy a desarrollar de amarme a mí y a otros, de cuidarme a mí y a otros, y es la abundancia. Y los dos tienen que ver con la elección de pareja. Entonces, cuando algo está tan mal acomodado en mi linaje, en mi clan familiar, se va desvirtuando todo. Y llega un punto en que yo soy producto de violencia, de carencias, de abandonos, de humillaciones, de vejaciones en cualquier tipo. Y entonces yo veo, observo mi vida y me pregunto, ¿pero por qué estoy como estoy? ¿Por qué me va como me va? ¿Por qué no estoy feliz aunque tengo todo para hacerlo? ¿Por qué no fluyo? ¿Por qué no el dinero? ¿Por qué no el amor? ¿Por qué me enfermo tanto? ¿Por qué no disfruto mi capacidad para tener hijos? Yo grabé un podcast con Iván Martz. Lo pueden encontrar en su canal, Iván Martz. Yo sigo su cuenta, aquí en Instagram también está, donde hablábamos de los hijos, de dónde te proviene a ti la necesidad de tener o no hijos, que ahorita es muy válido, ¿va? Hay gente que critica mucho, se llama el post algo así como los hijos. Ay, se me fue el nombre exacto, ahorita lo recuerdo. Tener hijos o no, ¿va? Algo así habla. Es un podcast en donde él y yo hablábamos y cuestionábamos este tema. ¿Cómo es que muchos tienen hijos y no los valoran? Se les hace tan difícil la crianza de los hijos. Otros de plano ya no quieren entender, no quieren saber nada de los hijos. Todo eso tiene un origen. Ahorita se usa mucho lo de tener perrijos, ¿no? Hay muchas personas que ya cargan al perrito por todas partes, al gato, y es que este es mi hijo, es mi hija. Y los critican mucho. Y el otro día en mis historias, creo que fue en WhatsApp donde los ponía, que para mí es peor que trates a tus hijos como perros, a que hagas de tu perro casi casi tu hijo. Eso yo sí lo cuestionaría, ¿sí? Lamentablemente estamos como muy llenos de esos estigmas, de esas falsas creencias, ideas erróneas, y juzgamos unos temas, los juzgamos de lo peor, pero no vemos los otros porque los hemos normalizado. Sí, lo vemos normal, lo vemos común. Voltea así que un padre le dé un cachetadón a su hijo, nadie se escandaliza. Pero voltea así que una madre esté amamantando a su bebé, te escandalizas. Entonces, nos hemos vuelto a lo mejor como muy criticones, no críticos, criticones y muy absurdos en nuestros juicios, en nuestros pensamientos. Tienes que reeducarte. Algunos de ustedes me siguen en todas las redes. Están en mi canal, ahí comparto en mi canal de YouTube, en mi canal de WhatsApp también. En el de WhatsApp comparto todos los días. Entonces unos están ahí súper pendientes. Los admiro mucho porque yo sé que ustedes se comprometen. Sé que quieren aprender. Sé que quieren quitar esas telarañas de la mente. ¿De dónde surgen esas telarañas de tu infancia? Ahí te las generaste porque ahí como esponjita
absorbiste todo, toda esa educación de papá y mamá, absorbiste el trauma que ya traía papá y mamá, absorbiste todo lo que hay en el árbol genealógico, porque tú eres, así les digo cuando constelamos, cuando hacemos constelación, tú eres portador, eres portadora de la sangre, del ADN de todos los hombres y todas las mujeres de tu clan. Pero ¿qué crees? También porta sus historias. ¿Cómo crees? Si a mi abuelito lo mataron, a mi abuelita la abusaron. Y no... Sí, sí, eres de alguna manera portador o portadora de todas las historias que tú conoces y hasta de las que no conoces, porque hay muchas de las que no tenemos idea. La información se pierde de generación en generación. Entonces, a veces es difícil rescatarla. Cuando la rescatas entiendes tantas cosas, pero si no hay manera, pues entonces sí, de todas formas se puede sanar. Está el recurso de las constelaciones. La verdad es que yo no sé hacer registros akáshicos y nunca los he hecho. No sé recomendarlo o no porque no tengo mayor idea. Hay quienes lo han hecho. Y también está terapias para sanar el árbol genealógico, por ejemplo. Son recursos muy buenos cuando de plano no hay información, porque la ausencia de información es también un factor importante. Es como un síntoma, ¿va? Ahí seguramente hay abandono. ¿Hay qué? ¿Hay ausencia de qué? De familia. ¿Dónde está la familia? O, por ejemplo, hay familias, yo tengo una amiguita donde se van cerrando las líneas, ¿no? La familia. Por ejemplo, hubo una generación con muchos hijos, varios hijos, pero en la siguiente hubo menos, y ya quedan pocos. O incluso de esta generación de la actual, solo quedan dos y los dos son gay. Entonces no va a haber un descendiente. ¿Me explico? Se va cerrando el árbol. Se van acabando los descendientes. ¿Por qué? Porque es un árbol genealógico muy enfermo. Entonces es literal. Se fijan en los árboles. Ay, se me sacó una planta tan hermosa que estaba más alta, era mucho más alta que yo, como de 2 metros crecía. Y daba flores de 2 tipos, mucho verde, mucho follaje, y entre el follaje flores abiertas grandes de 2 colores. Y de repente ya no quiso, se la comieron las hormigas 2. A la tercera vez, como que se enojó. Yo no sé qué pasó. Me dijo mi jardinero que a veces así pasa, que las hormiguitas les dejan ahí cierta cuestión, que las secan, ¿no? Las drenan. La planta se empieza a secar. Entonces de repente volteas, unas ramas secas. Y luego unos días, más ramas secas, hasta que no da para más. Se secó completamente y la tienes que sacar y hasta sale fácil porque se seca hasta la raíz. Hay familias así, ¿sí? Hay muchos temas, muchas cuestiones que podríamos platicar o ahondar acerca de la familia. Ese es un gran desafío también. Ok. Otro gran desafío para nosotros, los descendientes de padres que nunca tuvieron la oportunidad de tomar terapia, de sanar y que le siguieron. Traumas, duelos no sanados, ciclos no cerrados, pero hay que seguirle, porque la vida sigue, porque así nos enseñaron, porque hay familia, hay hijos que mantener y alimentar, etcétera. Síguele, hay que seguir. Ok, les decía que es comprender, ¿va? El otro era comprender. Entre más comprendas por qué están así tus padres, por qué te educaron así, cuál es tu origen, más va a bajar el estrés. El estrés que tú sientes de no me quisieron, no me cuidaron, etcétera. Ok, ese es un gran desafío. Ajá. Yo los registros akáshicos, Lisay, te digo que no los recomiendo, porque no lo conozco. ¿Me explico? No tengo nada en contra de eso, pero no lo conozco, desconozco. Por eso yo no recomiendo lo que no conozco. Sé que sirve también, pero no sé cómo funciona exactamente. Lo que sí es que la terapia que tomen sí tiene que ser que tenga un tinte sanador, porque nada más saber por saber de qué te sirve. Mira, por ejemplo, yo hago hipnosis, trabajo mucho con hipnosis consciente. Y en alguna ocasión estaba atendiendo a una persona y me insistía, es que yo quiero una hipnosis regresiva, quiero irme a otras vidas. ¿Para qué? Yo les digo siempre, si no puedes con lo que te está pasando en esta vida, ¿para qué te vas a otras vidas? Imagínate que recuerdes como yo un día, que recordé mi vida en la que fui una bruja e hice mal uso, bueno, no sé si bruja exactamente, pero yo hacía mal uso de la magia y lastimé personas. Entonces me generó culpa y me sentí por un tiempo terrible. Imagínate que recuerdes que tú violabas, que tú matabas,
que tú, yo qué sé, cosas terribles, ¿sí? Entonces, yo no lo sugiero ni lo aplico. Es muy raro, sí lo he hecho, pero ha sido casos muy, muy raros, muy curiosos. Y a esta persona después sí accedí porque creí que sí era bueno que ella viera el hilo de su vida, el hilo conductor. Y como lo traía mucho en su mente, dije, bueno, en vez de que se vaya con alguien que la va a confundir o que incluso la va no sé, que va a hacer fraude o algo, porque cuidado, también hay muchos con tendencias a hacer fraudes y demás. Le hice la sesión y ella vio 3 vidas pasadas y entonces entendió el hilo conductor de su vida, comprendió por qué está como está ahorita. Fue muy bello, ¿sí? Pero lo sanamos. En esa misma terapia hicimos algo para que ella sanara, no fue nada más, no, pues si tú en tu otra vida fuiste esto y aquello y tú te quedas con el trauma. ¿Cómo? Pero entonces ¿ahora qué hago? Cuidado. Lo que tú hagas, bueno, lo que te sirva, lo que puedas, está bien, pero debe tener un tinte sanador. Si no, ¿para qué lo haces? Nada más andarle buscando por buscarle, no lo recomiendo. Eso sí no lo recomiendo. Sea lo que sea. Por ejemplo, he escuchado personas que con acupuntura les pusieron la acupuntura y ahí mismo como que desbloquearon algo y se les vinieron recuerdos, se vieron en el vientre de mamá, se vieron en un trauma, etcétera. Entonces es porque estaban sanando, estaban desbloqueando algo. ¿Me explico? Pero otra persona que conozco fue a constelar. Entonces yo no sé qué tipo de constelación hizo, se puso súper mal. De verdad, mal, no se podía levantar, estaba triste, llore. Le removieron tantas emociones, pero no le dijeron cómo sanar. Solo la sacó y ya. Y a veces ese salió. Te remueve, claro que te remueve muchas cosas. Algunos de ustedes que están aquí han tomado terapia conmigo y lo saben. Removemos muchas cosas, pero ahí tiene que estar el recurso para sanarlo. Por ejemplo, yo en sesiones siempre voy a traer a tu guía espiritual o tu ángel de la guarda para que te bañe de luz. Y siempre, aunque sea terrible el dolor que removemos, te digo, tranquilo, tranquila, tu ángel, tu guía y yo estamos contigo. No estás solo, no estás sola, todo está bien, recibes baños de luz blanca, etcétera, etcétera. Entonces debe ser procesos muy cuidados, ¿sí? Porque sí he visto a personas que han ido a Reiki y han venido tan mal, pero súper mal, porque no les hicieron un buen trabajo. Yo no sé por qué, las dejaron abiertas. El aura cuando se abre para limpiar se tiene que cerrar, porque si no, imagínate a lo que te expones. Cualquiera se mete, lo que sea se mete, no dormían, no comían, andaban como zombies. Cuidado. Conocí a otra persona que fue con un español que es muy reconocido y que no sé qué, yo no sé ni quién era, yo no sigo a cualquier persona. Fueron a una experiencia de un grupo en donde él les hizo regresión a vidas pasadas. Y 2 de estas chicas eran amigas, las 2 se fueron a esa experiencia y la pasaron súper mal. Llevaban 3 días sin dormir, casi no comían, no hallaban su lugar, se retorcían. Fue bien impresionante la sesión. Vinieron a Reiki conmigo y yo no entendía, era la primera vez que me pasaba. No podían estarse quietas en la camilla, se volteaban, no podían cerrar los ojos, los tenían abiertos y me veían. Estaban en shock. Entonces tuve que cerrar su campo áurico porque entendí que lo que les pasó fue que se quedaron. O sea, el inconsciente, la mente, el cuerpo astral viaja en esas terapias. Entonces no regresaron bien. Es bien peligroso, ¿va? Así que tengan mucho cuidado. Sí proliferan terapeutas, hay unos muy buenos, pero otros, no sé, yo no digo que sean malos, pero tal vez se descuidaron, tal vez no era lo que tú necesitabas. No sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado, ¿va? Con a dónde van y lo que hacen. Todo lo que ven en internet. Es que y pon canela y báñate y que no sé qué. Cuidado, no todo es bueno. La vez que a mí se me ocurrió en una ocasión poner en Instagram un video donde yo les ponía un incienso, rumbo a Año Nuevo yo preparo mi propio incienso, es artesanal, es natural. Entonces yo les decía, canela sola jamás pongas. Y 2, 3 personas no se me dejan ir. Es que jamás había escuchado eso, ¿cómo se te ocurre si la canela trae prosperidad y no sé qué, y no sé cuál? De verdad me criticaron mucho. Tú sabrás, pon lo que tú quieras, es tu casa, ¿no? Es tu consecuencia. Pero yo te digo lo que yo sé y lo que he experimentado. La canela por sí sola alborota los espíritus. Huele riquísimo, a mí me encanta.
Pero cuando yo lo entendí, dejé de poner, por ejemplo, inciensos de canela. Hay unos aromas para la casa de canela que huelen delicioso. Dejé de ponerlos porque me convencí de que alborotan a los espíritus. Primero los calman, pero es como que le das dulce o chocolatito a un niño. Ay, está comiendo bien a gusto y se calma. Nada más pasa la comida, se acabó. Brincan, bailan, ¿no? Andan alborotados. Así los espíritus. Eso es lo que yo sé, eso es lo que yo entiendo y he visto. Tú sabrás. Cuando yo hago este incienso artesanal lleva canela, pero no está sola. Se combina con otros elementos. Eso es distinto, ¿va? Entonces, un gran desafío también para los nuevos, las nuevas generaciones, los que provenimos de esas generaciones de padres, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que obviamente si acaso podían dedicarse a sobrevivir, que tomar terapia ni que tomar terapia, ¿no? Porque eran tiempos también a lo mejor rudos, a lo mejor complejos, de muchos hijos y demás. Además de comprender, otro gran desafío que podemos encontrar ahí es la empatía. La empatía que nos va a ayudar a sanar lazos, ¿va? Ese sería sanar lazos, sanar vínculos con empatía. ¿Cómo es eso? Ok. Yo nunca voy a saber lo que tú sientes, porque yo no estoy en tu lugar. Me lo puedo imaginar, eso es empatía. Puedo suponerlo, eso es empatía. Si a ti ya se te murió tu marido, tú me puedes entender, porque a mí ya me falleció mi esposo. Si a ti te falleció un hijo, yo no te puedo entender, porque bendito Dios, a mí eso no me ha pasado. Puedo imaginarme, pero no lo sé exactamente. Entonces, la empatía hacia tus padres, hacia tus abuelos, tíos mayores, etcétera, te va a ayudar para imaginar cómo se han sentido. Cuando tú supones, imaginas cómo debió haberse sentido mi mamá que fue criada de esa manera. ¿Cómo debía haber crecido mi papá? ¿Cuál era su perspectiva al ser criado? Desde estas formas, desde estos patrones, estilos de vida, con esas creencias que los limitan tanto, etcétera, etcétera. Cuando yo con esa empatía aprenda a conectar con ellos, entonces puedo estar sanando mis vínculos con ellos. No juzgar, no criticar, entender lo más posible y ser empáticos. A ver, a lo mejor si a mí me hubiera tocado nacer en los años 1900 como mi abuela y vivir como ella en un pueblo, en un rancho, y luego casarme y llenarme de hijos, a pesar de ser tan intelectual, tan poética, tan buena para escribir, tan sensible, tan espiritual, a lo mejor yo hubiera vivido igual. Habría terminado igual que terminó ella. Entonces, puedo entender. Con la familia hay que tener mucho cuidado en esto. Puedo entender, te entiendo, pero no te justifico, ¿va? Son dos cosas muy distintas. Trata de entender a tu familia. Sí, ya estoy entendiendo por qué mi mamá es así, por qué mi papá actúa a veces así medio canijo, ¿no? Medio rudo. A unos los apoya y a otros no, hace diferencias, a los hombres sí, a las mujeres no, etcétera, etcétera. Ok, puedo entenderlo, pero justificar no, justificar es otra cosa. Por ejemplo, hay hijos que de verdad yo les he tenido que decir, me dicen, Erika, tengo culpa porque no me nace visitar a mis papás, es que no quiero, los visito y me vengo enferma, me enfermo cuando visito a mis papás. Yo sé la historia, sé por qué. Hubo grandes abusos, por ejemplo. Le digo, no vayas, te entiendo, pero no te justifico y entonces te pongo un límite sano, ¿sí? Hay de historias a historias. A las personas que les cuento, de verdad son historias de las más terribles que he escuchado. Entonces, ¿tú para qué le vas a decir a esa persona, no, perdónalo, es tu papá? Te violaba cuando quería, pero es tu papá, pobrecito. No, claro que no. Te entiendo, pero no te justifico. Entonces, límites sanos. Y el límite sano sí a veces significa que ya no visitas a esas personas, aunque sean tus papás, tus tíos, tus primos, tus abuelos, quien sea. Porque también hay que entender, les he hablado de eso, tengo un video, está, por si no lo encuentran aquí en live, siempre procuro poner el en vivo de Instagram en YouTube, porque muchos de los que me siguen y están en mi canal no tienen redes. Como manejan ansiedad, depresión y todo eso, cierran sus redes. Entonces lo único que se conectan es en YouTube. Así que de aquí lo mando el video a YouTube. Pero yo les hablaba en ese video acerca precisamente de las familias álmicas, ¿no? Las familias de karma.
No porque tenga tu sangre, necesariamente debe ser tu familiar, el que está contigo hombro con hombro. Desafortunadamente no siempre es así. No sé si les pasa a ustedes, yo tengo hermanas de alma, no de sangre. Y están conmigo en las buenas, en las malas, ahora sí que en la salud y en la enfermedad. Me acompañaron a casarme, me acompañaron cuando nació mi hijo y me acompañaron a sepultar a mi marido. Ahí están, siempre están. Entonces, busca ese tipo de familiares. ¿Va? Es una familia diferente. Es una familia muy distinta, pero que también se ama y se comparte. Y es bien bello tener amigas o amigos así. Busca tu familia álmica, por ahí están. Y más cuando tú ya resuenas distinto. Porque cuando tú sanas y vibras diferente, a lo mejor esta vibración de tu familia ya no corresponde. Es cierto, es cierto. Y a lo mejor lo que tú necesitas es encontrar una familia álmica, es decir, familia distinta, que resuena contigo, que vibre más con tus nuevas ideas, porque cada vez que tú sanas un tema, vibras distinto. Algo se mueve en ti, como que algo cambió y entonces se detona una forma de ser distinta. Ya eres diferente, no eres la misma, no eres el mismo. Y desde ese vibro y resueno distinto, obviamente te pasan cosas distintas, te sientes distinto. Y sí puede pasar que se van unas personas y llegan otras. El gran desafío de los hijos, de todos esos padres, de todas esas madres, abuelos, bisabuelos y demás que jamás tuvieron la oportunidad de sanar, es que ahora a nosotros nos toca sanar a nivel generacional, a nivel árbol genealógico, a nivel clan familiar. Ni cuenta te das, pero estamos sanando nuestros temas más los de ellos. Porque cada vez que tú sanas, algo se mueve. La verdad es que las vidas no son como nos han hecho creer. Inicio, desarrollo y fin, se acabó. Las vidas corren en líneas dimensionales o líneas paralelas o algo así, ¿no? Es como estas películas de los multiversos. ¿Se acuerdan que están muy de moda ahorita? Donde la última que vi, la de ay, no me acuerdo cuál era el título, enseguida lo recuerda, pero una película de estas donde una persona va a otras dimensiones y se ve a sí mismo, ¿no? En otra línea. Aquí estoy, acá también, pero todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, se supone que el pasado, el presente y el futuro, todo está pasando al mismo tiempo. Por eso es que los tiempos de Dios son perfectos. Perfecto, nadie sabe lo que es perfecto. Nosotros no concebimos lo que es perfecto, porque aquí la perfección no existe. Para Dios sí. Entonces, cuando tú mueves algo en este punto en donde tú te encuentras, sí se mueve algo en las otras líneas o dimensiones o como le quieras llamar. Obviamente, si tú mueves algo aquí en este momento presente, en este 2024, en donde estamos conversando, entonces obviamente hacia atrás, en tu árbol genealógico, en las líneas anteriores, algo repercute, algo se mueve. Y no se diga las líneas futuras. Por ejemplo, tal vez tú ibas hacia el drama, el caos, la apatía total, pero de repente escuchas un podcast o de repente algo te pasa, tomas una terapia y te remueve hasta lo más profundo y de repente ibas para allá y ¡fum!, te mueves, ya no vas para allá, tomas una dirección distinta porque estás pensando y sintiéndote distinta o distinto. Y entonces, como ya cambiaste, tú, lo que llamamos destino, ¿no? Tu destino cambia. Yo iba para acá, pero hoy ya cambié, ahora voy para allá. Eso se puede lograr a través de tu proceso de evolución permanente, porque esto es cosa de todos los días, a través de la toma de conciencia, a través de todo lo que tú puedas cultivar en ti. Cultiva tu mente. Les digo que no debe pasar un día sin que tú aprendas algo. No debe pasar un día sin que tú te mires y te cuestiones por lo menos un ratito, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué me está pasando? Porque ahora me duele el hombro, ahora me duele el pie, el estómago, la cabeza, porque tengo mucha hambre o porque no tengo nada de hambre. Porque todos esos son síntomas, ¿va? Entonces, el gran desafío que tenemos ahorita es así, pero no te abrumes, no pienses, no, pero yo ¿por qué tengo que estar sanando o reparando todas las historias de mi árbol genealógico y de no sé qué y no sé cuánto? ¿Por qué no lo ves con alegría, con entusiasmo, con gratitud? Porque tú y yo tenemos en este momento la conciencia y los recursos que ellos no tuvieron.
demos gracias? ¿Por qué no todo lo que hacemos lo dedicamos para que a través de donde estén, donde quiera que estén, en el pasado, en el presente, en el futuro, que todos sanen, igual que tú, igual que yo? Yo promuevo porque quiero que este mundo sea mejor, quiero un mundo más sano, no solo para mí, ni para mi hijo. Yo lo hice primero pensando en mi hijo. Quiero un mundo más sano para los que vengan. Cuando tú entiendes que tú y yo somos lo mismo, tú te estás experimentando en mí, pero también en el vecino que te cae mal, en la expareja, en el hijo, en los de allá, los de acá, en todos. Cuando tú entiendes esto, eres incapaz de lastimar a nadie. Mientras no lo entendamos, seguimos despotricando, criticando unos a otros, juzgándonos unos a otros. Entonces vamos hacia allá. Yo no sé cuánto tiempo nos va a llevar, espero que no demasiado, pero nosotros somos semilla. Nosotros somos las generaciones del fin de una era y del principio de otra. Y en estos momentos se están moviendo muchísimas cosas en nuestro entorno. Pero ¿de quién? ¿De qué depende que tú y yo logremos hacer de este un mundo mejor? De uno mismo. Y si tú puedes incidir en alguien, qué bueno, influyes. Pero no puedes obligar a nadie, eso hay que tenerlo muy claro, ¿de acuerdo? Tú y yo no podemos obligar a papá y a mamá que cambien. Me da risa cuando me dicen, es que te voy a pagar una terapia para mi mamá. Le digo, espérame, ven tú primero y deja que tu mamá decida. Si mamá quiere, qué bueno. Si papá quiere, qué bueno. Y si no, déjalos, no los violentes. Cuando las personas siguen dormidas, es decir, todavía no se enteran de qué es la vida, de que hay algo más allá, de que son seres espirituales, de que pueden sanar y mejorarse, etcétera, de lo que tú gustes. Cuando las personas viven así, dormidas, camina de puntitas, porque si les haces ruido y los despiertas, se van a molestar contigo. Es como si tú fueras el despertador. ¡Ah, ya cállate! ¡Ay, ya me enfadaste! Tú estás ahí con la hermana moliéndoles a todos. ¡Ay, ve a terapia! ¡Ay, ya cambia! ¡Ay, ya sánate! ¡Ay, ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? No, no se hace el despertador molón para nadie. Molesto, latoso, no. Despiértate tú y después ya veremos. Cuando alguien toma terapia les digo, esto es un efecto dominó. Si tú te mueves, tu familia tarde o temprano se va a mover también. Pero sin obligar ni presionar a nadie, es en absoluta conciencia. Cuando te vean dirán, ay, mira, está diferente, algo está haciendo, ya no es la misma, ya no es el mismo. Y a lo mejor van y te preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? Te veo con mucha paz, te veo muy bien. ¿Cómo le haces? Porque yo no puedo sentirme así. Ahí entras y les dices, mira, es que estoy haciendo esto, estoy estudiando, estoy entrando a talleres, tomé terapia, etcétera, etcétera. Pero mientras no, cállate. Mejor camina de puntitas. Predica con el ejemplo, ¿va? No con la palabra. Para sanar a mamá necesitas terapia, definitivamente. Y más si es de esas mamás que provocan enemistades entre los hermanos. Son mamás con tintes narcisistas. Con tal de tener el control, meten cizaña, desafortunadamente entre hermanos. Y luego se pelean los hermanos y ella sufre. Yo quisiera tener una familia tan unida, pero míralos cómo están. Pero no se dan cuenta de que ellas mismas lo provocan. Es que es bien difícil el tema, ¿va? Tengo muchos videos en YouTube que puedes encontrar. Erika Gil Oficial, así me encuentras, donde hablo de la mamá, del tema de la mamá. Hay una meditación también. Pero si es muy grave el tema, vale la pena tomar terapia. Porque ¿sabes qué pasa? A veces uno pone la información y tú te llenas de información, pero crees que te está sanando. Y a veces no es así. Sí puede mover algo en ti, pero la terapia es diferente porque va hacia ti. Tus características, tu historia, tu vínculo con mamá, que es muy particular. Tú tienes un vínculo con tu mamá que no tengo yo, ni nadie más. Entonces la terapia va directamente a ti, dirigida a ti, para que muevas tú lo que tengas que mover para que te sanes. Si no tienes la posibilidad, pues por lo pronto ve eso, algunos videos, toma algunas lecturas, algún taller que pudieras, pero sí vale la pena invertir, ¿va? Porque a mí me ha pasado que de repente me dicen, ay, Erika, estoy viviendo cosas tan diferentes, tan bonitas. Si yo hubiera sabido lo bonito que es sanar, hubiera ido a terapia antes. Sí, ¿va? Lamentablemente a veces no le tomamos todavía ahorita
la importancia que tiene a los procesos terapéuticos y creemos que nada más por andar en internet, en TikTok, viendo esos videos, ya me sané. No, es muy, muy distinta la sanación. Tener lástima por uno mismo, no, es que no debes. ¿Por qué tendrías que sentir lástima por ti después de perdonar a mamá y a papá? Eso es algo mal acomodado, ¿va? Mamá y papá son nuestro origen, de ahí venimos, pero fíjate, ni siquiera tendríamos que perdonarles, pero si tú sientes que tienes que perdonarle algo, hazlo. Está bien. Mamá, todo queda perdonado entre tú y yo. Yo sí suelo decir mucho esa frase en la terapia, porque encuentro que sí es muy sanador para las personas. Pero cuando tú entiendes, cuando tú comprendes las características, la historia de mamá y de papá, te llenas de compasión y dices, ah, con razón son así, con razón me trataron así. Entonces, ¿yo qué podía esperar? Es literalmente como si tú hubieras sido criado, perdónenme la comparación, por un lobo, pero además un lobo herido. Estaba enojado, triste, despotricaba, etcétera. ¿Qué hizo? Pues te lastimó. Pero es que así era un lobo herido, era una loba herida. Entonces de ahí venimos, ¿ah? De ahí venimos. Pero tener lástima por nosotros implica una baja autoestima. Ahí hay algo mal acomodado. Porque no tenemos que sentir lástima, de hecho, por nadie. Compasión, eso sí es distinto. Lástima, ¿no? Porque ahí te estás haciendo chiquita. Te haces chiquita, a ver, qué lástima, pobrecita de mí, ay, cómo sufro, modo víctima totalmente. Nada, al contrario, perdonar te engrandece, perdonar te enaltece, perdonar te hace grande y te hace fuerte. Y si si sientes que tienes que perdonar a papá, a mamá, está bien, adelante, haz tu proceso. Algún día entenderás lo que te estoy explicando, que ni siquiera había nada que perdonar, pero mientras tengas esa necesidad, hazlo. Por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. A mi esposo lo asesinaron por robarlo. Al parecer él se quiso rebelar, no se dejó, vamos. Entonces le disparan y en unos minutos falleció. Es más, yo ni siquiera pienso en las personas, eran 3, y uno de ellos, según los testigos, le disparó. Yo nunca pienso en ellos, no tengo nada que perdonarles. Al contrario, lo primero que pensé fue, pobres personas, qué karma se aventaron, porque si supieran todo el dolor que ocasionaron, le quitaron el hijo a una madre, a un padre, le quitaron el padre a mi hijo, me quitaron a mí mi esposo, le quitaron el empresario, el patrón de muchas personas que dependían de él. Estas personas ni siquiera tenían idea del mal que hicieron. Obviamente existe el karma, yo estoy convencida del karma, entonces se les regresa. Pero eso ya es su asunto, no es mío. Entonces, imagínate si yo me pusiera en plan de malditos, que Dios los castigue, es que cómo es posible, es que tengo que perdonarlos. ¿Qué les hago? Nada. Yo me estaría comiendo el corazón, me estaría lastimando a mí misma. Entonces, trabajen más bien en entender, ¿va? Y si es necesario, pues perdona. Está bien, no pasa nada, pero desde el fondo del corazón y no te hagas chiquita, al contrario, esté grande. ¿Dónde puedes ir a tomar terapia? Pues, ¿te refieres conmigo o con otras personas? Pues no sé, les insisto en que hay miles de terapias ahorita. Puedes ir con psicólogos, con terapeutas, con lo que tú consideres. Si quieres una cita conmigo, mándame un mensajito, un mensaje directo y te dejo ahí la información. Yo estoy en Jalisco, Tezistán, Zapopan, pero atiendo de manera virtual a todo el mundo. Tengo pacientes, consultantes por todo el mundo. Nos reunimos a través de videollamada, por Zoom o WhatsApp. También de repente doy algunos talleres. De hecho, al rato les voy a poner la información en mis historias del primer taller, que es la próxima semana, donde vamos a hablar de la pareja, ¿va? La pareja y el merecimiento. ¿En qué momento te convenciste de que no mereces tener una buena pareja? ¿Sí? Ahí les voy a poner el costo, día, hora, horario Ciudad de México. Y si no pudieran asistir, queda grabado. Después se les envía la grabación, pero de preferencia que hagan lo posible. Hay unas chicas de Estados Unidos cuya hora es más alta que la mía. Entonces ellas se duermen en la tarde un ratito con tal de estar en el taller presencial conmigo. Porque son muy buenos. También en los talleres sanamos, ¿va? Los míos son terapéuticos. Les doy información, pero también terapia. Ahí les dejo la información en mis historias. Entonces, un ejercicio pequeñito antes de terminar, ¿va? Acuérdense, somos
los hijos de los padres que no pudieron, no quisieron, no supieron cómo sanar. ¿Va? Entonces, pensando en ellos, coloca una mano en tu pecho, respira hondo, profundo, lento, exhala despacio y trayendo la imagen de papá y mamá, les dices en voz alta o en tu mente, como tú quieras y como tú puedas. Mamá, papá, en honor a ustedes, yo lo haré mejor. Seré feliz por mí y por ustedes que no pudieron o que no supieron. Gracias por darme la vida. Gracias por todos sus sacrificios. De mi felicidad, ahora me hago cargo yo. Así sea, así ya es. Respiren profundo, dejen de ver lo que estén viendo. Exhalas. Traes tu conciencia al momento presente, bajas tu mano, mueves un poquito tu cabeza, si puedes acomodas tus hombros, tu espalda. Cuando estén listos, abren sus ojos y ya está. Que tengan una vida digna de ser vivida. Gracias por acompañarme, bonita tarde. Aquí les dejo el video por si quieren comentarme algo.